Sí, exactamente. ¿Cómo le va, Tamara? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. A ver, Saludos a todos. empecemos por el principio, ¿no? ¿Cómo fue que Adorni empezó a trabajar con ustedes y toda esta cuestión de las remodelaciones en esa casa que, según declaró usted, eran en efectivo, no les pagaba, y en dólares? Bueno, eh, sí, eso lo declaré en la fiscalía cuando me citaron Ujú. y como cualquier cliente normal que te contacta para realizar una refacción, una Ujú. remodelación, Ujú. embellecer un poco la casa, pintar, Sí, cosas normales. sí. Ahora él demolió la casa y construyó una nueva casi. No, no. No, demoler la casa como demoler, no. O sea, sí se trabajó, que fue la documentación que se entregó, en las cosas que prácticamente se hicieron. De hecho, no se agregaron metros cuadrados, o Sí, sea, siempre se respetó el plano original de lo cual estaba declarado, tanto en el barrio como en la Claro. municipalidad. Así que Pero perdón, se Matías, ¿en qué se. modificaron cosas. Perdón, una pregunta clave, sobre todo la respuesta, más que la pregunta. Usted declaró que Adorni se gastó $245.000 en refacciones. Primero quiero saber si ratifica eso, es decir, que se gastaron $245.000. Y segundo, ¿en qué? Porque usted dice no se tiró abajo, pero $245.000, yo estuve viendo casas, hay casas por esa plata en un country, es decir, ¿no? sí. Bueno, te vuelvo a repetir, o sea, eso está documentado, se entregó la documentación en la O justicia. sea que usted ratifica Y, lo de los $245.000. no, obvio que Ah, sí, bueno, porque por eso. lo declaré yo, o sea, no, Sí. es una especie en realidad, una especie de administración de la obra, de las Claro. cosas que se hicieron, y se llevó un recuento y se llevó ese número que fue el que se entregó en la justicia. O Sí. sea, eso está ya más que rastrillado, hace un mes y medio que se está hablando Sí, de lo sí, no, mismo. no, no estamos cuestionando No, esa cuestión, claro, sino no. que usted nos cuente justamente esto, porque él hizo esa parrilla nueva, nosotros estuvimos mostrando fotos de la casa antes y después, la verdad que quedó bien, quedó el tema de la cascada como una cuestión pública, pero hizo de todo, ¿no? En la casa, hasta la pileta nueva, riego Claro. mecanizado. Ayer se conoció algo que creo que salió la información de su teléfono que usted entregó a la justicia, que tiene que ver con que Adorni mandaba a comprar cosas a la secretaria privada, ¿no? Le hizo comprar más de 8 millones de pesos en colchones y en ropa blanca. O sea, me estás preguntando a mí Se- si yo sabía algo de eso. sí, sí, si usted la conoció a la secretaria, ¿qué le parece esto que se conoció ayer? No, bueno, tengo entendido que según los trascendidos y los mensajes de por cual se volvió a retomar el tema de hoy, fue una factura o un documento que se encontró en mi teléfono, lo cual considero que no me corresponde hablar sobre eso porque puedo entorpecer el funcionamiento de la justicia, de Mm, lo cual van a trabajar sobre eso que han encontrado. Yo no tengo conocimiento, o sea, lo único que sé es lo mismo que me está mencionando vos, Nico, y no quiero entrometerme en cosas que no me corresponden, la verdad que Tabar, no, le no puedo, tengo le puedo preguntar cómo se pagaron esos $245.000 o cómo fueron los pagos, si eran en efectivo, una vez por semana, una vez por mes, si se los dio todos juntos, si se los daba él a usted o mandaba una secretaria, ¿cómo fue eso? Sí, también está declarado, o sea, eso se declaró ante el fiscal, sí. en lo cual se entregó una planilla de administración de los gastos que se manejaron dentro de la obra, y ahí está detallado puntualmente cada pago que se realizó, tanto de gente que perteneció a la obra, de proveedores
que se le fueran a pagar cosas que ellos habían comprado y de gastos que surgieron de la obra, tanto de eso como de los pagos que él nos realizó a nosotros. Sí. Él compró cosas que, por su cuenta, que después le mandaba a ustedes, al country, por ejemplo, aire acondicionado o esto que, los colchones, ustedes los recibieron. No, nosotros, a ver, básicamente como si fuese, algunas cosas se compraron, de las cuales por ahí había que ir a retirarlas, yo iba, las retiraba, las pagaba y después era como una obra normal que con cualquier dueño y contratista, que decir, bueno, pagué esto, tomá, te devuelvo la plata, y así sucesivamente se iba manejando las compras que se hicieron y que figuran ahí en el expediente, ¿no? Sí, la justicia a usted le creyó. Martín Angulo. Sí, Tabar, buenas noches. ¿Usted tuvo vínculo con la secretaria de Adorni? No, mirá, te voy a repetir, o sea, no corresponde entrometerme en el labor de la justicia, en el cual me trataron bien, y no quiero decir nada que pueda entorpecer la investigación o el trabajo de la fiscalía. O sea, según lo único que tengo entendido, que es por comentarios de periodistas y mensajes que recibí en el día de hoy, que se encontró una factura. ¿Usted recuerda esa factura? No la recuerdo. ¿Y recuerda haber recibido esos colchones o la ropa de blanquería que por 8 millones de pesos que se compró en ese negocio? Mirá, normalmente, o sea, por ahí por nuestra forma de ser, en el trabajo que tenemos, siempre nos metemos a brindar servicios que ni siquiera pertenecen, porque cuando oficiás una construcción tipo como si fuese de llave en mano, claro. Obviamente tratás de poner toda la voluntad y la energía para que la persona que te contrató en el momento que se mude tenga todo resuelto. Claro. Y la menos cantidad de problemas posible. O sea, recibieron obviamente dentro de eso, como cualquier mudanza, se enviaron cosas al domicilio, y yo no tengo conocimiento si la familia Adorni las tenía, las compró, las envió. O sea, era llamar y decir, bueno, a ver, hay alguien porque va a recibir una caja con plato que mando. Bueno, sí, se recibía la caja, se dejaba en la casa y listo. O sea, Matías, lo que ellos... Claro, sí, es lo habitual en una obra. Lo habitual en una obra, exactamente. O sea, primero te felicito por la prolijidad de cómo tenías el registro de todo. Y después te pregunto, que te felicito por cómo tenías el registro de todo. Se ve que sos muy metódico. Gracias a Dios, no soy muy prolijo en esas cosas y bueno, surgió, la verdad que surgió, hago hincapié en esto porque era una cosa que no me pertenecía. A ver, para contestarte un poco, o sea, yo pasé un presupuesto en el cual el presupuesto se aprueba y se trabaja sobre ese presupuesto y se termina ese presupuesto. Y obviamente que se fueron agregando cosas que no pertenecían a mí. Entonces, justamente como usted dice, al no pertenecer a mí, servicios que no prestabas vos de manera directa. Un poquito mejor la parte administrativa, porque normalmente no sucede nunca así, y gracias a Dios que fue así, que al término de 6, 7, 8 meses después, cuando termina la obra y se arma este tema, bueno, contaba con cierta documentación que normalmente no le prestamos. Y no sé si te acordás, pero de cómo empezó esa obra, ¿cuánto creció hasta llegar? Si pensás en el primer presupuesto, el presupuesto del gasto final, ¿duplica la obra? ¿Es un 10% más caro que el presupuesto inicial? ¿Cuánto creció esa obra desde que la pensaron los Adorni hasta que la terminaron cuando eligieron esa parrilla, esa casca? Ya que me permiten explayar un poco,
En lo que respecta a la construcción, y de hecho hoy acaba de publicar la Cámara de Construcción en Argentina, los costos de la construcción, el valor de metro cuadrado, el valor de la remodelación, el valor de las cosas y el parate mismo que ocasiona eso en la construcción hoy en día, es pura y exclusivamente por el valor de las cosas que se manejan. Esto que sucede acá, normalmente, cualquier persona que esté transitando una remodelación, una construcción, obviamente que los números se le disparan porque hoy es mucho más caro construirte una casa o remodelarte una casa que comprar una casa hecha. Claro. O sea, ¿Y te acordás del presupuesto inicial? Entiendo que tome ¿cómo sería? Un punto de vista distinto debido a las circunstancias de este caso particular. Claro. Sí. ¿Usted en algún momento... Pero es muy normal en una persona que hoy está haciendo una remodelación o que está haciendo una construcción, que se manejen esos valores, y de hecho está demostrado en el parate que hay, porque cualquier ciudadano, si no tiene una base de monetaria o de un crédito o de algo que vendió o de un auto o de... Sí. O sea, es medio casi imposible llegar a esos valores, y por eso es el parate. Claro. Ahora fue un volumen importante, ¿no? El que manejó Adorni. Ahora le quiero preguntar lo que pasó después, cuando estalla el escándalo. Adorni, usted lo contactó porque Adorni dijo el otro día que lo había llamado para solidarizarse. ¿Es cierto que lo contactó para ofrecerle su equipo para, no sé si asesorarlo para declarar? ¿En la justicia? Sí. También cuentan el expediente eso, O lo sea, cual sí, lo declaré antes. O sea, lo llamó para ofrecerle el equipo. En realidad nunca dejé de hablar con él. O sea, para la gente o los medios la obra se terminó, o sea, para la investigación la obra se terminó en junio, julio, no me acuerdo cuándo fue. Sí. Y bueno, yo seguí en contacto con él porque obviamente siempre había cosas para mejorar o para corregir o para reparar o cosas que surgieron. Sí. Entonces, siempre, no es que yo no hablé durante 8 meses y esa semana hablé. Sí. O sea, yo siempre seguía hablando con él. Él dijo que lo contactó para pedirle disculpas. ¿Eso pasó? Sí, hablamos. Pero también para que quede claro. Yo sé que le cuesta hablar en los medios y es difícil, ¿no? La situación, el impacto, ¿no? que tuvo en ustedes, Sí, claro. en su familia, todo esto. Pero él lo llamó y le dijo en algún momento que ponía a disposición su equipo para el día que usted tenía que declarar en la justicia. No, para el día que yo tenía que declarar en la justicia, no. Sí, hablamos la semana previa y me dijo que cuente con él. Y con su equipo. que- No es que lo quiero que inducir a cuente. la pregunta, sino le ofreció a la respuesta. Digo, le ofreció el equipo. Igual, eso está declarado en la causa. Sí, sí, De sí, hecho, pero no. Pero nosotros A ver, no. claro. Nosotros Claro. no lo estamos cuestionando, Tabar, le estoy Ustedes preguntando. lo saben, o sea. Sí, o sea Pero- que sí, pero no quiero parecer que yo le estoy induciendo la... No, la- o sea, a ver, él me contactó, no, porque él no me contactó. O sea, él siguió en contacto conmigo y, Perfecto. y eso está más que demostrado. O sea, y está demostrado en la causa, está demostrado en la fiscalía, en el expediente. ¿Quiso tener un Ahora- acuerdo con usted sobre la declaración? No, en ningún momento se habló de nada de eso. Usted no le dijo... Sí. Sí, a ver, Me dígame. dijo, ¿se va? ¿Qué? ¿Perdón? No, dígame. Usted no le dijo en un momento me están quemando el coco porque él quería ofrecerle el equipo para asesorarlo, o no sé bien cuáles son las palabras que usó. Bueno, no va al caso, Nico. Eso está en la declaración. O sea, no hay que entrar en ese juego porque si no, a ver, yo entiendo la postura de ustedes saben perfectamente lo que dije, lo que no dije, tiene Está fotocopia. bien, tiene todo. eso lo declaró en la justicia y pasó. O sea, digamos, a ver, decir eso no va al caso, o sea, porque eso generaría algo
de mí hacia él que yo no quiero ni considero que sea mi lugar. Ok, A ver, está claro, lo declaró en la justicia. Puede ser el trabajo de la fiscalía, en los cuales siempre me ayudaron y me contuvieron. Yo llegué medio mal, obviamente, porque no eran en cuanto a los nervios. Y siempre tuve la mejor colaboración de ellos. Y también del otro lado, entonces, ponerme en ese juego, tirarme por un lado para el otro, no tiene... Tabar, no tiene- ¿usted conoció me imagino, a Bettina Angeletti? ¿Ella también le pedía modificaciones en la casa? A Bettina, obviamente que la conozco. No sé hacia dónde va le direccionada la pregunta. No, pero a ver, él se No, gastó... Matías, te estamos intervenía. haciendo preguntas para entender cómo fue el proceso. No, hay pero no es ningún un fantasma acá. cuestionamiento. No es un cuestionamiento. No hay cuestionamiento. No es un ¿Quién cuestionamiento, elegía no, las yo cosas? entiendo, pero ¿Quién elegía las cosas para la casa? ¿Manuel Adorni como o Bettina? sucede en cualquier matrimonio Por eso normal, te preguntamos. que está haciendo una reflexión, o sea, Sí. van, vienen cosas, hacemos esto, hacemos lo otro, sí, te parece, no te parece, o sea, la verdad que yo siempre, y de hecho lo declaré y siempre lo dije, para mí es una persona en el ámbito público, su trabajo, perdón, o en su rol de vocero, y otra persona era hacia mí, tanto él como Cliente. su familia, por eso Claro. les pido disculpas, o sea, En yo no algún quiero momento, sí. ni decir algo que los pueda perjudicar a ellos, ni decir algo que los pueda perjudicar a la fiscalía en las investigaciones, porque no es mi... No, es mi está lugar. bien. Yo entiendo que Usted ya declaró y su teléfono también tiene la información. ¿Qué más no puedo hacer? Y tampoco, la verdad que te soy sincero, y en el momento que tuve que ir a hacerlo me sentía muy mal porque sabía que eso iba a afectar a las personas en las cuales había tenido una Está bien, pero relación. eso, perdón, ¿Por esto qué sabías no que es los- responsabilidad suya, pero Claro. lo afecta porque no puede declarar de dónde sacó la plata, porque tuvo que Bueno, hacer... justamente, pero eso es un tema que no tiene nada que ver conmigo. No, o sea, No, por eso. A ver, esto es una charla para tratar de entender, Matías. Obviamente, usted está diciendo, me afectó ir a declarar porque sabía que iba a generar lo que generó. Sí, un conflicto sobre tu Claro, cliente. Matías, Matías. el cliente gastó un montón de plata en la casa, más o menos normal, quizás es lo que se maneja en otros, pero él decía que no tenía dinero públicamente, ¿no? Claro. Hizo una gran remodelación y la casa quedó Claro. muy bien. Y pagaba en efectivo, no es que estoy diciendo que usted tiene algo que ver o que está mal. No, es eso. testigo en la causa. Es testigo en la causa. Ayudó Claro. a colaborar con la investigación judicial. Sí, De sí, eso quería no hay ninguna preguntar. duda. Sí, quería preguntarle por ese proceso de, habitualmente cuando uno hace una obra, a todos nosotros nos ha tocado, uno paga semanalmente o quincenalmente y demás. Te quería preguntar cómo eran esos pagos y si siempre el encargado de llevar ese dinero era Manuel Adorni o a veces lo hacía otra persona en su nombre. Claro, bueno, eso también está en la causa, también está Pero yo declarado. no la leía la causa, Matías, por eso te estaba preguntando. Sí, yo sé que la leyó. No, yo No, no, no. la leí. No, está declarado, o sea, sí. no quiero... Un tema Sí, que sí, ¿Me siempre... podés contar? Pero es que es importante porque... Claro. ¿Qué declaraste en la causa sobre eso? Sobre el, Sí, sobre el si dinero. los pagos Sobre los los llevaba pagos. Manuel Adorni o los llevaba a veces Manuel Adorni y a veces No, otra está persona. declarado, o sea, no quiero entrar en Está detalles que ya los tiene el fiscal, o sea, cualquier cosa que yo diga, como dice el dicho, es usada en mi contra para un lado o para el otro, y la verdad que no quiero, no es mi lugar. Hacer eso. Lo entendemos. Yo Sí. como ciudadano tuve que cumplir con un requerimiento de la justicia, al cual fui y lo hice, y Es que es lo que de más generó. estrés. Le quiero preguntar esto, ¿se siente perseguido por Arca? ¿Por Arca? Sí. No, realmente soy una persona autónoma hace 20, 25, más de 25 años
y es normal que entres a tu portal y veas deudas, intimaciones, notificaciones, cosas que tenés que resolver y acomodar. Y bueno, y esto era una de las posibilidades que podía llegar a suceder, y lo cual como ciudadano o como contribuyente lo tengo que solucionar y me tengo que hacer cargo y lo tendré que arreglar. Era a ver, o sea, de manual, que eran las cosas que iban a tratar o posiblemente iban a suceder. Algunas cosas sucedieron, otras no. En el caso bueno, tendré que cumplir mi deber como contribuyente. Como hizo cuando declaró. Tabar, le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, chicos, disculpen, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Información